Y tenemos el análisis y la visita, y se lo agradecemos mucho a Jorge Cepeda Patterson. Muy buenas tardes. Preguntarte directamente si este anuncio de la mañana de las autoridades es otro golpe mediático del gobierno federal o a qué obedece, en tu opinión, el señalamiento que se hizo y se anunció el día de hoy. Buenas tardes, Gabriela. Un saludo al auditorio. De entrada, es un hecho histórico porque en México se había sostenido el mito de una especie de fuero que tenían los expresidentes que nunca eran investigados por la justicia. Cedillo fue quien más se acercó al meter a la cárcel al hermano de Carlos Salinas de Gortari, recordamos todos, pero nunca había pasado de ahí. Y era un veto que protegía a los presidentes en funciones, conscientes de que si se rompía este fuero, también el presidente en función quedaba expuesto al terminar su gestión. Entonces, al margen de lo que pase a partir de ahora, habría que dar cuenta de que aquí se sienta un nuevo precedente. Ahora, tu pregunta es absolutamente la que habría que hacer. ¿Se trata de una maniobra política o no? Bueno, empieza a responderse la pregunta simplemente por el hecho de cómo fue anunciado. Se presenta en la mañanera un espacio del presidente para dar cuenta mediática y propagandística de las acciones de su gobierno, para informar a la sociedad civil de lo que hace el gobierno. Fue la plataforma elegida para dar cuenta de eso, con lo cual aseguran que lo convierten en sí mismo en un acto mediático. No se inventarán crímenes, dice López Obrador, pero al presentarlo él en su acto personal, es decir, en su ceremonia personal, ya está políticamente cosechando o generando productos políticos para esta denuncia, independientemente de lo que pase jurídicamente. Y el gran sospechoso, Gabriel, ahora, y es importante porque, perdóname, adelante. No, todas las baterías van a ir encaminadas a encontrar por qué hasta ahora, si, más allá de que se trata de claro, un acto político, por qué hasta ahora habría beneficiado mucho más la imagen de anticorrupción de López Obrador si lo hubiera intentado al arrancar su sexenio. ¿Por qué a los 4 años? Y el sospechoso común, para responder esta pregunta, desde luego, es las elecciones en el Estado de México, a la que se le va a atribuir mucho de esta explicación. Se trata del cambio de gobernatura en el estado más importante del país por su población, la última trinchera antes de pasar a la elección de la sucesión presidencial, en donde es la madre de todas las batallas. Y en el Estado de México está liderado por el PRI, por un grupo político cuya cabeza y jefe histórico es Enrique Peña Nieto. Entonces, esta medida de hoy va a ser leído mucho en términos de una especie de alerta, llamada de atención o incluso amenaza de decir podemos ir tan lejos como queramos. En realidad el delito sigue siendo todavía relativamente pequeño, considerando los niveles de corrupción que existe en la administración pública en México. Es más, es muchísimo menor que las razones por las cuales 3 exgobernadores están en la cárcel en este momento por fortunas mucho más cuantiosas que esta. Exactamente, pues acabas de quitarme algunas preguntas de las que te iba a hacer. Si esta para ti entonces está marcando el inicio de esa batalla por el Estado de México, que reiteramos a la audiencia internacional es el bastión más importante del priismo, y el cómo se presenta y lo que no se dice sobre una investigación que tú mismo caracterizas como histórica y que no se ha informado antes. Mucho se ha hablado, Jorge, de un acuerdo que habrían hecho López Obrador con Peña Nieto y que ese acuerdo estaría vigente. En ese contexto y en función de lo que me has dicho, digamos, ¿cómo caracterizarías, qué interpretación le das a la respuesta que por Twitter, cosa rara, pues escribió Peña Nieto ya? Es muy interesante esto, en efecto, porque la respuesta de Peña Nieto es muy moderada,
muy legalista, en absoluto se llama víctima de una persecución política, ni mucho menos, sino abriendo todo el espacio para que esto se agote en las instancias jurídicas. Él diciendo exclusivamente, confío en las instituciones de justicia de México, sin decirlo, como diciendo, ok, este fue un aviso, puede ser una gran confusión, lo vamos a resolver. Es decir, aquí nos está diciendo verdaderamente lo importante que va a transcurrir, me parece a mí, atrás de las cortinas, ¿no? Y ese es el tema fundamental. Ahora, sobre el acuerdo que podría existir entre López Obrador y Peña Nieto, yo pensaría que mi hipótesis, porque solo podemos especular sobre esto, es que López Obrador tenía un reconocimiento al respeto de Peña Nieto por el proceso electoral gracias al cual ganó López Obrador. Y él agradecía y lo hizo varias veces público, este agradecimiento. Mi hipótesis es que López Obrador no habría querido romper este rompas en caso de incendio de emergencia, a menos que fuera necesario, pero en efecto ha llegado el momento en que las elecciones del Estado de México podrían haber orillado a esta posición. Podría no pasar de aquí, Gabriela, en el sentido de que si ese es el objetivo y de alguna manera el grupo político de Peña Nieto en el Estado de México retrocede 2 o 3 pasos o incluso se presta, es favorable a la alternancia y la entrada de Morena al gobierno estatal, como sí lo hicieron en Hidalgo y en Oaxaca los gobernadores priistas que favorecieron de alguna manera, o por lo menos no intervinieron oponiéndose a Morena, probablemente veamos que este proceso jurídico llegue a nada. Ya tomó sus precauciones López Obrador también, él nada beligerante, más bien fue el titular de la Unidad de Investigación Financiera el que presentó la carga dura, y López Obrador jugó más bien al respeto de estadista, dando todas las salidas posibles a una negociación de otra naturaleza. Evidentemente, esto no es más que una especulación política. Ahora las cosas estarán en manos de la Fiscalía, con lo cual se dice todo y se dice nada por los enormes hoyos negros en los que ha incurrido la Fiscalía en casos similares, y todos tenemos en la mente el de Emilio Lozoya, que con grandes fanfarrias fue aprehendido y 2 años después prácticamente no ha conducido a nada. Pues qué importante tu visita, de verdad lo agradezco, porque el contexto en el que hay que leer lo que ha sucedido hoy es crítico, es crítico. No podemos dejar de voltear a ver 2023 y mucho menos 2024. Jorge Cepeda Patterson, perfecto. Gracias por la oportunidad de tu análisis. El agradecimiento es mío. Hasta luego.